Listo, profesor Rodrigo Cortés, edificio del Sindú. Bueno, estamos en el edificio que fue construido para el Centro Interamericano de Vivienda empezando los años 50. Este fue una de las primeras instituciones, digamos, ajenas al campus universitario, ajenas a la estructura institucional de la universidad, que empezaron a ocupar predios en la corona periférica del predio de la ciudad universitaria. No obstante, aquí estuvo albergado un programa de posgrado, una especialización en vivienda, que fue muy importante para iniciar los estudios de posgrado en áreas que tradicionalmente no las habían tenido, como es la arquitectura. En este edificio es muy importante resaltar la existencia de este patio donde estamos localizados en este momento, en la medida en que es de los pocos edificios que existen en la universidad que cuenta con esta forma de implantación. Hay otros patios, pero este es una forma de ocupar el espacio en la universidad que empezó a imponerse después de que el plan general de la universidad fue desarticulándose y cada facultad, cada institución, cada elemento de la universidad empezó a incorporar dentro de su propio interior una serie de espacios colectivos que podemos ver representados en este patio, que la universidad, el plan general no logró desarrollar de manera adecuada. Es decir, a pesar de que en el plan existían esos espacios colectivos, su construcción fue muy tardía en el desarrollo de toda la ciudad universitaria. En general, la mayoría de las edificaciones que se hicieron al iniciar la construcción del plan estaban relacionadas con las actividades cotidianas para la docencia y los elementos como las áreas deportivas, a pesar de que se inició su construcción de manera muy temprana, nunca se concluyeron. Las áreas de administración general de la universidad y como de apoyos generales para las actividades de la ciudad universitaria también se realizaron muy tardíamente. Hacia el año 1964, con el plan cuatrienal, se inicia la planeación y construcción de ese tipo de espacios, de la cafetería central, de la biblioteca central, de la torre para la rectoría. Realmente se realizan muy posteriormente al desarrollo inicial del plan general de la universidad. Listo, profesor Rodrigo, el 64. Bueno, estamos frente al Museo de Arte de la Universidad Nacional, Museo de Arte Contemporáneo, que hace parte de una iniciativa que se concreta en los años 60. A partir de 1964, el plan cuatrienal realiza una serie de obras muy importantes para completar sobre todo los servicios generales de la universidad, entre ellos obviamente el Museo de Arte y muchas otras obras, entre las cuales está la plaza, hoy en día Che Guevara, inicialmente la Plaza Santander, alrededor de la cual se localizan los edificios públicos más importantes de la universidad. El museo se convierte, a partir de su localización en la entrada por la calle 45, en un punto de referencia muy específico para marcar uno de los ingresos a la ciudad universitaria. El edificio es un edificio que recupera esta noción del patio que mencionábamos anteriormente, utilizada en el edificio del Centro Interamericano de Vivienda, el CIMVA. Aparece esa noción de un patio central alrededor del cual se localizan las diferentes dependencias y salas del museo, y que se ha convertido en un espacio de exhibiciones muy importante después de su construcción. Listo, el conservatorio. Bueno, este es un edificio que también hace parte del plan cuatrienal, de la puesta en práctica del plan cuatrienal de los años 60, de mediados de los años 60. Este es el Conservatorio de Música, que alberga una de las instituciones más tradicionales en la formación universitaria, digamos así, en el país. En este conservatorio, o más bien en esta Facultad de Arte, se reunieron en los años 60 muchas de las escuelas tradicionales
a través de las cuales se ha impartido la enseñanza de las artes y que estaban localizadas en el área central de la ciudad. Se trasladaron a la universidad en los años 60 a diferentes espacios y edificaciones que conformaron esa Facultad de Artes. El conservatorio, este edificio, tiene como particularidad el poner en escena una aproximación bastante crítica a lo que tradicionalmente hemos conocido como el movimiento moderno en arquitectura. Es decir, aquí se pone en práctica una aproximación que la historiografía de la arquitectura en Colombia ha llamado organicista, en la cual se enfatiza mucho la relación de la edificación con su entorno más próximo y más lejano. Es decir, el edificio está organizado muy claramente para enfatizar la existencia de los cerros en la parte oriental de la ciudad, el organizarse marcando una relación clara con las visuales próximas y lejanas que existen respecto a la edificación, y al mismo tiempo constituyendo una espacialidad interna muy próxima y similar a lo que en esa época era la arquitectura residencial. Al entrar al edificio se puede ver la existencia de un gran hall, de un gran vestíbulo que organiza la totalidad de los espacios de la propia edificación, y el espacio que hay en ese vestíbulo claramente recuerda los vestíbulos de la arquitectura residencial que se estaba haciendo contemporáneamente en los años 60 y en los años 50 había empezado a desarrollarse. Este edificio, no obstante, si se examina con algún cuidado, pueden reconocerse muchos rasgos de la totalidad de los edificios que se hacen en los años 60 con el plan cuatrienal. Es decir, lo que caracteriza a esas edificaciones, al mismo tiempo que buscan particularizarse en relación con el entorno próximo y lejano, no obstante, se hicieron estableciendo unas pautas en términos de acabados, en términos de ventanería, en términos de implantación general dentro del campus relativamente homogéneas y similares. Hay una modulación para toda la ventanería, materiales de construcción homogéneos para todas las edificaciones que los hacen reconocibles dentro del campus. Obviamente esos edificios tuvieron como pauta básica recuperar algo que se ha convertido prácticamente en un sello de marca de las edificaciones en la universidad. Es recuperar el color blanco, y se caracterizan también por incorporar las grandes pendientes en la cubierta, y aparecen entonces una serie de rasgos y gestos en su volumetría que los caracterizan de manera muy específica y los diferencian de la primera arquitectura blanca realizada hacia los años 30, finalizando los años 30, con base en el plan y la intervención directa de Leopoldo Rotter. No he mencionado arquitectos, ¿no? Y valdría la pena. Este edificio fue diseñado por el arquitecto Alberto Estrada, igual el mismo arquitecto que realiza el Museo de Arquitectura, el Museo de Arte que habíamos visto anteriormente. Alberto Estrada hizo parte del equipo que realizó el plan cuatrienal en la universidad, equipo que estaba conformado en su gran mayoría por arquitectos muy jóvenes, graduados muy recientemente en ese momento de la propia Facultad de Arquitectura existente en la ciudad universitaria en ese momento. Estos jóvenes recién graduados hacían parte de un equipo coordinado desde la vicerrectoría por el arquitecto Arturo Robledo, y en la coordinación directa del plan por el arquitecto Ricardo Velázquez. Alberto Estrada estuvo a cargo de varias edificaciones, entre ellas obviamente estas que ya mencioné, pero también tendríamos que mencionar su participación en la coordinación y dirección del proyecto de la Biblioteca Central. Tómese una toma de... Listo, la Plaza Chile. Bueno, este es el espacio más importante de la universidad. No obstante ser ese espacio más importante, fue un espacio construido muy tardíamente en el desarrollo del plan general de la universidad. Aquí se localizan los equipamientos colectivos de mayor entidad, de mayor importancia, que congregan en principio a la totalidad de los miembros de la comunidad universitaria. Fueron organizados alrededor de una plaza que no estaba prevista
de esa manera en el plan inicial realizado por Leopoldo Rotte. Fue una incorporación realizada a partir del plan cuatrienal realizado entre 1964 y 1968 durante la administración del rector José Félix Patiño, lapso durante el cual fueron consolidados estos equipamientos de carácter general. Alrededor de la plaza están localizados la Biblioteca Central, el centro estudiantil que albergaba anteriormente la cafetería central, la torre administrativa donde estaba localizada la Rectoría General de la Universidad y el Auditorio León de Greiff, espacios todos ellos dirigidos a consolidar el espacio simbólicamente más importante existente dentro de la universidad. La plaza se realizó en uno de los costados del espacio o el campus central propuesto dentro del plan general de Leopoldo Rotte, que con base en esta intervención se desfiguró prácticamente por completo, consolidando la plaza, pero manteniendo un retazo que hasta el momento en el desarrollo general de la universidad ha ido perdiendo toda importancia y se ha convertido en una especie de potrero sin utilización prácticamente ninguna, alrededor del cual de todas maneras siguen manteniéndose y localizándose muchos otros edificios que a lo largo del desarrollo de la universidad fueron muy importantes, como el edificio de Química, el edificio para la Facultad de Ingeniería, el edificio para la Facultad de Medicina. En estos 4 edificios localizados alrededor de la plaza fueron realizados por el equipo de jóvenes arquitectos vinculados para el desarrollo del plan cuatrienal. En particular, la Biblioteca Central fue desarrollada básicamente por el arquitecto Alberto Estrada. El centro estudiantil, anteriormente Cafetería Central, fue desarrollado por el arquitecto Gonzalo Vidal. La torre administrativa donde funciona la Facultad de Enfermería fue desarrollada por el arquitecto Jairo Novoa básicamente, y el Auditorio León de Greiff por la arquitecta Eugenia de Cardoso, edificio que fue Premio Nacional de Arquitectura hacia principios de los años 70. Edificio de Bellas Artes. Bueno, estamos frente al edificio hoy en día de la Escuela de Bellas Artes, de la Facultad de Artes, aunque originalmente fue el edificio construido para una facultad nueva en el momento en que se inaugura la sede de la ciudad universitaria, la Facultad de Arquitectura. Este edificio marcó el arranque de la profesión de la arquitectura en el país, en la medida en que albergó la formación de los primeros profesionales que se formaron en el país. Es un edificio muy interesante en la medida en que, a pesar de que mantiene el principio de la simetría como principio de organización general de su volumetría, incorpora una serie de gestos y rasgos que podríamos denominar ya completamente modernos. La forma de disponer la ventanería, los detalles constructivos con los cuales se realiza las distintas aperturas dentro de la fachada de la edificación, la existencia de un hall de ingreso de doble altura alrededor del cual circulan todos los distintos soportes para distribuir dentro de la edificación, marcan la inclusión de una preocupación por en darle una característica que identificara al espacio de la ciudad universitaria como un espacio comprometido con la arquitectura moderna. No obstante, a pesar de que se intenta dar esa imagen haciendo aparecer el edificio como un edificio con la cubierta plana, realmente detrás de los muros del ático hay escondida una cubierta a 4 aguas en teja de barro, hecha de la manera más tradicional y más común dentro de la arquitectura de los años 30 existente en Bogotá. Este edificio fue concebido por el arquitecto Ernest Blumenthal, alemán, que trabajaba con el Ministerio de Obras Públicas y dentro del equipo que estaba a cargo del desarrollo del primer plan para la ciudad universitaria. Enfrente
es decir, es de los primeros edificios que se localizan alrededor del campus central de la universidad, en el mismo eje sobre el cual se localiza en el otro costado, en el costado sur de ese espacio, el edificio de Derecho. Es una de las primeras edificaciones que se realizan dentro del plan general de la universidad. En 1938 ya está concluido. Cuando se inaugura la ciudad universitaria es uno de los pocos edificios que entra a funcionar de manera inmediata, y con el correr del tiempo se ha constituido en el arranque de uno de los ejes peatonales más importantes de la ciudad universitaria, alrededor del cual se agrupan el edificio de arquitectura, el edificio de ingeniería, el edificio de matemáticas, ensayo de materiales, para rematar en la ampliación del edificio de ingeniería con las aulas y los laboratorios que cierran el desarrollo de este eje peatonal. Rodrigo, ¿por qué no aprovechamos y cuenta un poquito sobre la colección Pisano? Hablemos, Rodrigo puede hablar un poco. Sobre Lenin, listo. ¿Está tapando a Lenin? No, ahí está. No. ¿Bien? ¿Ahí está bien? Bueno. Pues estamos frente a una efigie de Vladimir Ilich Lenin, dirigente de la Revolución Socialista realizada en la Unión Soviética, que fue instalado, a pesar de que no en este lugar en que se encuentra en este momento, sino estaba inicialmente puesto sobre un podio al ingreso de la Facultad de Artes de la universidad, y que fue instalado a raíz de un movimiento estudiantil desarrollado hacia mediados del año 1975, generado a partir de una protesta contra un decano, o más bien se inició con una protesta contra un profesor que realizó algunas actividades represivas contra algunos estudiantes. A raíz de esto se generó un movimiento estudiantil supremamente poderoso en la facultad. Movimiento estudiantil que logró detener el curso normal de las actividades académicas de la facultad durante 3 meses. Durante estos 3 meses se realizaron una serie de actividades dirigidas hacia el desarrollo de una crítica hacia las profesiones, una crítica hacia la mercantilización de la profesión de la arquitectura, una crítica que buscó aglutinar a los estudiantes alrededor de el hacer conciencia de qué compromiso estaban adquiriendo al formarse como arquitectos en la construcción de la ciudad. Ese movimiento, pues, poco a poco fue politizándose de manera importante, y por eso dentro de las actividades que se realizaron también se realizaron una serie de cursillos, foros, asambleas, grupos de estudio que trabajaron en esa denuncia del compromiso y la participación en la especulación inmobiliaria por parte de los profesionales de la arquitectura. Ese movimiento culminó entonces en un reconocimiento por parte de la universidad de esa actividad colectiva realizada durante esos 3 meses, con una nota colectiva que fue computada con las pocas actividades que se alcanzaron a realizar normalmente al inicio del semestre. Esa nota colectiva fue una nota de 4.25, puesta para todos los estudiantes de la facultad, a raíz de lo cual evidentemente hubo el semestre siguiente una contraofensiva que llevó a desarticular ese movimiento estudiantil. ¿Será líder? Imagino, ¿no? Ingeniería, profesor Rodríguez. Bueno, estamos frente al edificio principal de la Facultad de Ingeniería, edificio construido hacia finales del año 38, de 1938, como una de las primeras edificaciones que se realizan para definir el campus central de la ciudad universitaria. Este edificio fue realizado a 2 manos, digamos, por el arquitecto Leopoldo Rotter, en compañía del arquitecto italiano Bruno Violi, quien muy próximo a su llegada al país se vincula al equipo que está trabajando en el Ministerio de Obras Públicas en muchos proyectos en el país, pero en particular en el proyecto de la ciudad universitaria. Tal vez es una de las edificaciones más importantes desde el punto de vista arquitectónico en la ciudad universitaria, en la medida en que, a pesar de mantener el principio de la simetría, como podrá verse en muchos otros de los edificios que se realizan en aquella época, no obstante, este es un edificio que adopta de manera mucho más
radical, si se puede decir así, una referencia directa a la arquitectura moderna. La arquitectura moderna entendida como una arquitectura simplificada, una arquitectura que ha abandonado en mucho los ornamentos propios de la arquitectura histórica, de la arquitectura historicista, de la arquitectura clásica, y ha logrado empezar a plantear una solución al problema de la volumetría y al problema de las fachadas de la propia edificación y de la espacialidad interna de la propia edificación, mucho más dinámica, mucho más referida al uso de nuevos materiales como el vidrio. En las escaleras en particular puede verse una referencia muy clara a convertir en un ingrediente muy importante de la visualidad del edificio el propio movimiento. Es decir, las escaleras se sacan a la vista, se disponen como una especie de gran espectáculo que tanto en el día como en la noche se convierten en una marca caracterizante de este edificio. La utilización de las columnas o pilotes al ingreso de la edificación hacen referencia también muy clara a algunos de los principios de la arquitectura moderna establecidas por el arquitecto suizo Le Corbusier. La utilización de esos pilotes establece un principio de jerarquización del volumen del edificio que permite poner en contacto el ingreso y realizar un tránsito gradual desde el exterior hacia el interior del edificio a través de una espacialidad caracterizadamente moderna. Aquí podemos hacer una entrevista. ¿Le va a tocar darnos otra cita? Listo. Bueno, estamos frente al edificio de ensayo de materiales, edificio realizado por el arquitecto Leopoldo Rotter más o menos hacia el final de la década de los 30, empezando la década de los 40. Este edificio hace parte de la realización del primer plan, va concretando las iniciativas que formulaba ese plan y tiene la particularidad de iniciar una búsqueda por parte de Rotter en utilizar formas y maneras de componer el edificio que se van alejando poco a poco de la simetría. Tal vez es el primer edificio que abandona la simetría como principio de organización volumétrica general y empieza a realizarse, a pesar de ser un edificio cuyos componentes son realmente pocos, en la medida en que es un edificio en el que se realizan una serie de ensayos. No es el edificio característico de la universidad porque esté compuesto de aulas, sino más bien de grandes laboratorios y grandes espacios para los ensayos. No obstante, es en el que Rotter inicia esta preocupación por empezar a soltarse de los principios básicos de la utilización de los ejes en la organización general del espacio y de la edificación. Está localizado enfrente al edificio de ingeniería, enfrente también al edificio de química, que son tal vez los tres edificios más, incluyendo el propio ensayo de materiales, más emblemáticos de la intervención de Rotter. Tal vez es el lugar del campus en donde realmente se realizó de manera más, si podemos decir así, más completa la aproximación que planteaba Rotter al desarrollo del campus. No obstante, es una pequeña fracción caracterizada por estas intervenciones, pero que no logró consolidar realmente ninguna fracción completa del campus. Entonces, química. Edificio de química. Listo, Rodrigo. Bueno, este es el edificio del Departamento de Química, realizado hacia mediados de los años 40 por el arquitecto Leopoldo Rotter, quien durante esos años todavía seguía estando a cargo del plan general de la ciudad universitaria. Es tal vez uno de los edificios más grandes de la ciudad universitaria, de mayor tamaño, de mayor dimensión, y tiene una serie de particularidades que lo singularizan no solamente por esa dimensión, sino por una parte es el edificio que construyó la quinta cara, si se puede llamar así, del campus central de la universidad, la cara occidental de ese campus. Es un edificio al mismo tiempo que se realizó ampliando la cobertura de los 4 áreas del saber que inicialmente se han propuesto para la organización pedagógica general de la universidad. Es decir, apareció como una quinta rama del saber, la química, que adquirió mucha importancia en
el país por el desarrollo de las exploraciones petroleras y el inicio del desarrollo de la industria petroquímica. En esa medida la ciudad universitaria y la universidad como institución se comprometieron con el desarrollo de esa actividad y para ello desarrollaron esta edificación para el departamento de química y al mismo tiempo dentro de los propios predios de la ciudad universitaria se localizó el Instituto Químico Nacional, cuya sede está albergada también en una edificación desarrollada por el propio arquitecto Leopoldo Rotter. Este edificio ante el cual estamos localizados en este momento tiene una particularidad que lo hace proyectar una imagen de edificación pesada, edificación masiva, y es que su estructura portante está calculada de manera muy precisa para prevenir y, digamos, controlar el riesgo de una explosión que pudiera presentarse a su interior. En esa medida entonces tiene una estructura supremamente reforzada que le hace proyectar esta imagen de pesantez y de solidez extrema. Estamos en el estadio, profesor Rodrigo Cortés. Bueno, estamos en el estadio Alfonso López Pumarejo, primera obra de arquitectura que se realiza dentro del campus de la ciudad universitaria, inaugurado el 6 de agosto de 1938 como primer acto oficial de existencia del campus de la ciudad universitaria. Este estadio, concebido y diseñado cuidadosamente por el arquitecto Leopoldo Rotter, marcó la consolidación del campus de la ciudad universitaria como alternativa efectiva para la localización de la primera o la más importante institución de la educación superior en el país. El estadio, paradójicamente, el estadio y el área deportiva están localizados en la parte más occidental del campus, es decir, en la parte más alejada del campus respecto a la ciudad que existía en los años 30. A pesar de que era un predio, el predio de la ciudad universitaria era un predio completamente extramuros, completamente periférico respecto a la ciudad existente, no obstante marcaba ya la posibilidad de una expansión de la ciudad hacia el occidente por el camino Engativá, o siguiendo el curso del camino Engativá, y en contacto con la localización del tren, de la vía del ferrocarril que se dirige hacia el norte, por lo que hoy en día es la carrera 30. El campus, o más bien la zona deportiva y el estadio, entonces localizados en la parte más occidental, obligaron necesariamente a construir todas las obras de infraestructura, el soporte vial, el soporte de dotación de servicios de electricidad, de servicios incluso sanitarios para el campus. Tuvieron que ser construidos para conectarse con la ciudad preexistente a través de la construcción del anillo vial general para llegar a esta área deportiva y a este estadio. Eso hizo entonces el que la ciudad universitaria iniciara su contacto y o más bien su relación con la propia actividad académica que debería realizarse en esta localización a través de ese primer acto que significó la inauguración de los Juegos Bolivarianos en el año de 1938 en el estadio, en esta localización del estadio. ¿Sería mencionarlo de que era un lugar de los eventos principales? Listo. Bueno, a pesar de que el estadio entonces se convierte en la primera obra efectiva, consolidada dentro del campus, hoy en día se encuentra completamente o casi completamente abandonada. Su relación con las actividades normales dentro del campus universitario son bastante restringidas, bastante poco organizadas,
y esto ha llevado a un deterioro bastante palpable de las condiciones físicas del estadio. El estadio, desde su primera localización, se constituyó en un soporte para las actividades culturales, las actividades cotidianas, los actos administrativos e institucionales más importantes dentro de la universidad se realizaron en esta localización. Evidentemente reemplazaba los componentes de las actividades colectivas que no fueron construidos sino hasta muchísimo tiempo después. Solamente hasta los años 60 es posible empezar a encontrar espacios que reemplazan de manera efectiva el papel que ha jugado el estadio como una especie de aula magna descubierta desde su primera construcción en los años o finales de los años 30. ¿Listo? ¿Cómo se llama este lugar? Esto se llama Geología hoy en día, el Instituto de Botánica. Instituto de Botánica, profesor Rodrigo Cortés. Estamos en el instituto, originalmente el Instituto de Botánica, el primer edificio académico e investigativo inaugurado en el campus de la ciudad universitaria en 1938, desde finales de 1938. En este edificio se albergó una institución que ya tiene una tradición importante en el momento en que se traslada a la ciudad universitaria, como era la colección del Jardín Botánico, y se inicia las primeras actividades investigativas vinculadas al desarrollo de la Universidad Nacional de Colombia en su etapa, digamos, vinculada a la República Liberal. En este edificio queda plasmada de manera muy clara una propuesta con respecto al campus que intentaba mantener o más bien encontrar vínculos directos a través de la arquitectura con la arquitectura vernácula, con la arquitectura colonial incluso, con una arquitectura que tuviera alguna relación con las localizaciones, digamos, extramuros de la universidad. Se alude de cierta manera a una arquitectura campesina, a una arquitectura vinculada con las labores en el campo, y se manifiesta una aproximación a la concepción del campus fundada básicamente en el desarrollo y soporte de las facultades como modelo básico de organización administrativa e institucional de la universidad, en contraposición al modelo de los departamentos que venía siendo impulsado por Carsen y por Rother desde 1936, cuando se inicia la discusión sobre qué modelo debe regir el desarrollo de la ciudad universitaria. En este caso, entonces, estamos en uno de los edificios que pone en práctica un modelo de universidad que está fundado en repartir los campos de saber fundamentalmente en relación con las profesiones, con la formación de profesionales en los distintos campos, o en facultades que tienen actividades investigativas que son agenciadas y desarrolladas individual o separadamente por parte de cada una de las facultades. Veremos más adelante algunas otras edificaciones están vinculadas también con este modelo, como es la Facultad de Veterinaria. Bueno, tal vez no dije quién hizo este edificio, ¿no? No mencioné al Ángel, ¿cierto? ¿Ya? Sí. La segunda, o más bien la alternativa planteada en torno a las facultades tuvo su forma o su expresión formal directamente impulsada por el arquitecto Eric Lange, quien hizo parte del equipo dentro del Ministerio de Obras Públicas que diseñó las distintas etapas de desarrollo del plan inicial para el campus de la ciudad universitaria. Lange era el agente directo quien impulsaba de manera directa una aproximación mucho más localista, mucho más fundada en mantener la condición
agraria del campus, en exaltar la relación con el suelo, exaltar la relación con lo rural, exaltar la relación con una imagen bucólica de la sabana y de la propia ciudad universitaria incrustada dentro de esa sabana, en contraposición a una propuesta mucho más racionalista, mucho más urbana, mucho más humanística, desde la perspectiva que plantea la aproximación que hace Leopoldo Rotter. Parque de Humboldt, profesor Rodrigo Cortés. El Jardín de Humboldt es una obra de cierta manera excepcional en el desarrollo del campus, una obra simbólica, una obra que busca exaltar una personalidad que para la cultura y el desarrollo cultural en Colombia tuvo un papel muy importante, como fue el barón von Humboldt. En este caso se realizó este jardín en 1939 para conmemorar natalicio y muerte de este personaje, con un proyecto realizado directamente por el arquitecto Leopoldo Rotter. En él hay la intención de marcar un hito en, digamos así, la adscripción a un modelo humanístico, a una aproximación humanística, a la concepción de la formación, de la investigación, de la docencia, vinculado muy claramente a un modelo de universidad que viene de la cultura alemana. El jardín utiliza elementos arquitectónicos muy sencillos, muy básicos, pero logra constituir un ambiente y un ámbito que realza de manera muy precisa esta adscripción y esta especie de simpatía por el modelo humanístico, el modelo investigativo, el modelo racionalista impulsado por el propio Humboldt y al cual claramente estaba adscrito Leopoldo Rotter. Veterinaria, profesor Rodrigo Cortés. Estamos en el edificio de la facultad. De nuevo, veterinaria, profesor Rodrigo Cortés. Bueno, estamos en el edificio de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, construido también de manera muy incipiente, o más bien al inicio del desarrollo del campus de la ciudad universitaria. En 1939 ya está inaugurado y se inician actividades académicas con base en desarrollar un modelo muy próximo nuevamente como a las actividades agrícolas, a una especie de localización de pequeño poblado casi rural. Es decir, estamos localizados en este momento en la mitad de una especie de plaza que organiza pequeños edificios en los que están localizadas las distintas dependencias de la Facultad de Medicina Veterinaria. Aquí Lange logra poner en práctica de manera muy específica una aproximación formal a su imagen de lo que debería ser la ciudad universitaria. Un agregado de edificaciones relativamente pequeñas que den la idea de mantener un vínculo muy directo con el campo, muy directo con lo rural, muy directo con lo vernáculo, con una arquitectura, si bien ya desprovista en mucho de la ornamentación característica de los estilos desarrollados durante el siglo XIX, no obstante se mantienen rasgos muy propios de la arquitectura rural, incluso la arquitectura colonial, las cubiertas en teja de barro, la forma de desarrollar las carpinterías, la simetría, de cierta manera una especie de clima bastante modesto en términos de la propia arquitectura que está usando y de los recursos formales que están utilizando. Vamos ahora a Derecho. Edificio de posgrados, profesor. Estamos en uno de los últimos edificios construidos dentro de la ciudad universitaria, el edificio para los posgrados de Ciencias Humanas realizado por el arquitecto Rogelio Salmona hacia finales de la década de los 90. En este edificio tal vez hay un intento por recuperar algo que la ciudad universitaria ha venido perdiendo con el paso del tiempo, y es el vínculo con un paisaje lejano
y cercano, sobre todo el lejano, el paisaje de los cerros orientales de la ciudad de Bogotá, y al mismo tiempo un vínculo con un paisaje muy próximo que son los campos arborizados de la ciudad universitaria. En el recorrido que puede hacerse a lo largo de los distintos espacios, llamémoslos así, públicos dentro del edificio, es evidente una intención por lograr un espacio que garantice tranquilidad y dé condiciones de posibilidad efectivas para la actividad académica, para la actividad básica de quien está vinculado a la actividad académica, es decir, para la propia actividad del pensar. Es un edificio lleno por todas partes de lugares de encuentro, de lugares de meditación, de lugares de recogimiento, de lugares a través de los cuales es posible reconstruir una sucesión muy profusa de sorpresas espaciales, de relaciones con el exterior, de relaciones con el paisaje lejano, con el paisaje próximo, de relaciones con el cielo, con las nubes cambiantes, con el propio reflejo de esa misma espacialidad exterior en espacios como este en el que estamos localizados en este momento. Este aljibe para el cielo, como lo nombra Salmona en honor a María Zambrano. Residencias femeninas, profesor Rodríguez. Estamos en el edificio actualmente conocido como Manuel Ancísar, originalmente construido para la Escuela de Enfermería dentro de la ciudad universitaria. A pesar de que no era una carrera propia de las actividades universitarias, se albergó en esta localización una primera escuela de enfermería y que posteriormente pasó a ser la Facultad de Enfermería durante la reforma de los años 60 de la Organización General de la Universidad. No obstante, después de haber sido esta escuela de enfermería, pasó a ser las residencias femeninas durante los años 60. Estuvieron localizadas dentro de este edificio y con una ampliación posterior que se realizó en esos mismos años. Estas residencias que complementaban la residencia Nariño y Santander, muy próximas en su localización dentro del campus a esta edificación en la que estamos en este momento. Después de haber sido estas residencias femeninas, pasó a albergar una serie de facultades e instituciones como la Facultad de Geociencias o el Instituto de Tecnología, localizado actualmente en esta misma edificación. Bonito, ¿no? Sí. Ingreso calle 26, profesor Rodríguez. Estamos en la primera puerta construida para ingresar a la ciudad universitaria desde la calle 26, que en 1938 terminaba su recorrido en la puerta de la ciudad universitaria. Muy posteriormente, en los años 50, se construye la avenida El Dorado, que prolonga hacia el occidente esa vía. Entonces, sobre esta puerta se construyen tal vez los edificios, digamos así, más emblemáticos desde el punto de vista de la actividad propia de la ciudad universitaria. Es decir, aquí se albergaron inicialmente los primeros 136 estudiantes que vivieron dentro del propio campus. Es decir, en las residencias Nariño y Santander, que bordean y le dan forma a este espacio de ingreso, habitaron los primeros residentes que ocuparon el propio campus. En estas residencias universitarias se fueron albergando posteriormente la mayoría de estudiantes de provincia que venían a cursar sus estudios dentro del propio campus. Al mismo tiempo, este espacio está construido también por lo que inicialmente fueron las residencias para profesores, las 4 primeras residencias para profesores, y al mismo tiempo únicas en la medida en que las otras 62 o 63 que estaban
contempladas dentro de los planes iniciales no fueron construidas. Posteriormente estas residencias fueron poco a poco convirtiéndose en espacios de diversa índole para albergar actividades administrativas, institucionales y académicas. Este espacio es muy importante para la ciudad universitaria en la medida en que aquí se intentó consolidar una imagen propia, una solución plástica propia para que identificara a la ciudad universitaria. Es decir, el sobrenombre que poco a poco fue adquiriendo de Ciudad Blanca, evidentemente tuvo que haber salido de el ponerse en contacto con estas edificaciones en 1938. Es una arquitectura que hoy en día puede parecer muy corriente y conocida. En 1938 en Bogotá y en Colombia esta era una arquitectura completamente desconocida. Puede ser que en el ámbito internacional ya se la conociera como arquitectura moderna e incluso como estilo internacional, no obstante en Bogotá eran las primeras manifestaciones de esta aproximación plástica a la arquitectura. Es una arquitectura desnuda de ornamentos, una arquitectura separada del suelo, una arquitectura que incluye la ventana corrida horizontal, que es un manifiesto claro de lo que va a constituirse como arquitectura moderna internacionalmente. En estas 4 casitas que rodean este espacio, al mismo tiempo Rother deja trazas muy claras de una especie de ambigüedad y de contraposición entre modelos que se manifestaba también en el desarrollo de algunos otros proyectos iniciales de la propia ciudad universitaria construidos por el arquitecto Eric Lange y por el arquitecto Ernest Blumenthal, también alemanes ellos dos, pero que agenciaban un punto de vista dentro de la arquitectura bien distinto con respecto a cómo dar solución a los espacios de la ciudad universitaria. Decía que en estas 2 casas Rother deja una especie de constancia de la existencia de estos 2 modelos en la medida en que, a pesar de esta imagen muy moderna, muy comprometida con los principios básicos de la arquitectura moderna en sus fachadas principales, en sus fachadas posteriores aparecen los tejados de barro, aparece una imagen mucho más doméstica en términos de la arquitectura para la residencia y para la vivienda que existía en la Bogotá de esa época. De las edificaciones que se hicieron al iniciar la construcción del plan estaban relacionadas con las actividades cotidianas para la docencia y los elementos como las áreas deportivas, a pesar de que se inició su construcción de manera muy temprana, nunca se concluyeron. Las áreas de administración general de la universidad y como de apoyos generales para las actividades de la ciudad universitaria también se realizaron muy tardíamente. Hacia el año 1964, con el plan cuatrienal, se inicia la planeación y construcción de ese tipo de espacios, de la cafetería central, de la biblioteca central, de la torre para la rectoría. Realmente se realizan muy posteriormente al desarrollo inicial del plan general de la universidad. Listo, profesor Rodrigo, el 64. Bueno, estamos frente. El edificio es un edificio que recupera esta noción del patio que mencionábamos anteriormente, utilizada en el edificio del Centro Interamericano de Vivienda, el CIMBA. Aparece esa noción de un patio central alrededor del cual se localizan las diferentes dependencias y salas del museo y que se ha convertido en un espacio de exhibiciones muy importante después de su construcción. Claro. Listo, el conservatorio. Bueno, este es un edificio que también hace parte del plan cuatrienal, de la puesta en práctica del plan cuatrienal de los años 60, de mediados de los años 60.
Este es el Conservatorio de Música que alberga una de las instituciones más tradicionales en la formación. De resaltar la existencia de este patio donde estamos localizados en este momento, en la medida en que es de los pocos edificios que existen en la universidad que cuenta con esta forma de implantación. Hay otros patios, pero este es una forma de ocupar el espacio en la universidad que empezó a imponerse después de que el plan general de la universidad fue desarticulándose y cada facultad, cada institución, cada elemento de la universidad empezó a incorporar dentro de su propio interior una serie de espacios colectivos que podemos ver representados en este patio, que la universidad, el plan general no logró desarrollar de manera adecuada. Es decir, a pesar de que en el plan existían esos espacios colectivos, su construcción fue muy tardía en el desarrollo de toda la ciudad universitaria. En general, la mayoría del Museo de Arte de la Universidad Nacional, Museo de Arte Contemporáneo, que hace parte de una iniciativa que se concreta en los años 60, a partir de 1964, el Plan Cuatrienal, realiza una serie de obras muy importante para completar sobre todo los servicios generales de la universidad, entre ellos obviamente el Museo de Arte y muchas otras obras, entre las cuales está la plaza, hoy en día Che Guevara, inicialmente la Plaza Santander, alrededor de la cual se localizan los edificios públicos más importantes de la universidad. El museo se convierte, a partir de su localización en la entrada por la calle 45, en un punto de referencia muy específico para marcar uno de los ingresos a la ciudad universitaria. Listo, profesor Rodrigo Cortés, edificio del Sindú. Bueno, estamos en el edificio que fue construido para el Centro Interamericano de Vivienda empezando los años 50. Este fue una de las primeras instituciones, digamos, ajenas al campus universitario, ajenas a la estructura institucional de la universidad, que empezaron a ocupar predios en la corona periférica del predio de la ciudad universitaria. No obstante, aquí estuvo albergado un programa de posgrado, una especialización en vivienda, que fue muy importante para iniciar los estudios de posgrado en áreas que tradicionalmente no las habían tenido, como es la arquitectura. En este edificio es muy importante